Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Son las 11 de la mañana en la ciudad de Oklahoma, las 6 de la tarde en París. Una muy cálida bienvenida a este nuevo seminario web de ICH. Esta es la Academia Internacional de Hematología Clínica. Soy Mohamed Mouti de la Universidad de la Sorbona en el Hospital Saint-Antoine en París, Francia, y es un verdadero placer tenerlos con nosotros hoy para lo que promete ser una sesión emocionante y oportuna centrada en la terapia con células CAR-T en el entorno ambulatorio. Como todos sabemos, las terapias con células CAR-T han revolucionado, diría yo, el panorama del tratamiento para varias neoplasias hematológicas, principalmente malignidades linfoides. Inicialmente, estas células CAR-T estaban restringidas a la administración en pacientes hospitalizados, debido a preocupaciones sobre la toxicidad y la logística. Pero estas terapias ahora se están considerando cada vez más y, en algunos casos, implementando con éxito, ya escucharán sobre esto en el entorno ambulatorio. Y creo que esta transición del entorno hospitalario al ambulatorio representa no solo un cambio en la práctica clínica, sino también una gran oportunidad para mejorar la experiencia del paciente, reducir la carga hospitalaria y optimizar los recursos sanitarios, todo ello manteniendo la seguridad y la eficacia. Hoy tenemos la gran suerte de contar con un experto líder en este campo, concretamente el doctor Tal Huaisi, quien es profesor asistente de medicina en la Universidad de Oklahoma, Facultad de Medicina en Estados Unidos, y él compartirá su perspectiva, protocolos y experiencia real con la implementación ambulatoria de células CAR-T. Supongo que vamos a descubrir esto juntos. Probablemente abordará algunos aspectos críticos que van desde la selección de pacientes, el monitoreo, la configuración de la infraestructura, el manejo de toxicidades, pero, por supuesto, tal vez también consideraciones financieras. Así que gracias por acompañarnos. Y ahora tengo el placer de ceder la palabra al doctor Al-Huaisi. Y por favor no lo olviden, tendremos una muy agradable sesión de preguntas y respuestas en vivo al final de la conferencia del doctor Al-Huaisi. Entonces gracias por acompañarnos y vayamos a tu conferencia. Hola a todos. Esta está Al-Huaisi. Soy profesor asistente de medicina, aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma y subdirector del programa de trasplante y terapia celular aquí en el Centro Oncológico Stephen St. en la ciudad de Oklahoma, Oklahoma. Me gustaría agradecer a la Academia Internacional de Hematología Clínica por la amable invitación para hablar sobre un tema, muy cercano a mi corazón, que es la administración ambulatoria de la terapia con células T con receptor de antígeno quimérico, o terapia CAR-T. No tengo conflictos de interés ni ninguna declaración financiera relevante en relación con el tema que, estamos discutiendo hoy. Y mis objetivos para hoy son, en primer lugar, revisar la literatura sobre la administración ambulatoria de la terapia CAR-T para tener una idea de cuál es el estado actual del campo en ese aspecto. Luego, revisaré el manejo de la toxicidad del tratamiento, especialmente en el entorno ambulatorio, y al final, compartiré nuestra experiencia en el Centro de Cáncer Stephen St., ya que hemos sido un centro ambulatorio de CAR-T por años. Así que, como contexto, aquí, como estoy seguro de que la mayoría de las personas que nos ven hoy saben que actualmente hay 7 terapias CAR-T que han sido aprobadas por la FDA, en neoplasias hematológicas. También tenemos un producto TCR, aprobado en tumores sólidos, y tenemos un producto de linfocitos tumorales, linfocitos infiltrantes, o TIL, aprobado para melanoma aquí en Estados Unidos.
Los estudios fundamentales de los productos CAR-T incluyeron principalmente manejo hospitalario debido a la experiencia limitada con estos productos en ese momento y también por las posibles toxicidades asociadas con esta terapia. Sin embargo, datos más recientes sugieren que ahora se pueden observar toxicidades menos graves con un uso más temprano y optimizado de estos productos. Además, muchos centros aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos han adquirido mucha experiencia con el trasplante de células hematopoyéticas tanto autólogo como alogénico, en un entorno ambulatorio. He enumerado algunos de estos informes publicados sobre ese tema, pero muchos centros llevan haciendo esto ya durante años. Esta es una lista de las terapias CAR-T aprobadas por la FDA aquí en Estados Unidos. En rojo tenemos los CAR-T dirigidos a CD19 en neoplasias malignas de células B, y luego en azul tenemos los CAR-T dirigidos a BCMA en neoplasias malignas de células plasmáticas. Y luego tenemos el producto TIL en melanoma y después el Pomecel o el producto TCR, aprobado para el sarcoma sinovial metastásico aquí en Estados Unidos. Y bueno, todos pueden considerarse de la misma manera cuando se trata de la administración ambulatoria, obviamente teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a toxicidades y algunos de los otros aspectos logísticos que entran en juego. Esto. Quisiera también comenzar con esto. ¿Cuál es el ciclo de vida de la terapia celular, como lo llamamos? La mayoría de nuestros pacientes, como sabes, primero comienzan con la leucoféresis. Eso ocurre de manera ambulatoria en la mayoría de los casos. Una vez que se realiza la leucoféresis, las células, como sabes, se envían a la planta de fabricación. Y, dependiendo del producto, puede ser, ya sabes, 3 o 4 semanas o incluso más de tiempo de fabricación. Usualmente, durante ese tiempo, el paciente está bajo algún tipo de terapia de contención para controlar su cáncer. Y una vez que el producto CAR-T está fabricado y listo, se envía de regreso a nosotros y comenzamos lo que llamamos la quimioterapia de linfodepresión, que puede hacerse de manera ambulatoria. Esto se realiza de forma ambulatoria en la mayoría de los centros. Y luego, después de la quimioterapia de linfodepresión, como sabes, se realiza la infusión de CAR-T. Y realmente, después de eso, viene el periodo de monitoreo de toxicidad. Ahora, ¿por qué se prefiere el tratamiento ambulatorio sobre el hospitalario? El tratamiento ambulatorio les brinda a los pacientes autonomía y comodidad. Ya sabes, ellos pueden quedarse en ambientes que les resultan familiares, ya sea en su casa si están cerca del centro de CAR-T, o en un hotel de su elección, o con algún familiar o amigo con quien se sientan cómodos. Y, obviamente, hay un gran elemento de comodidad para el paciente al hacer esto. También reducirá los costos de atención médica. El CAR-T ya es costoso de por sí, y ahora tenemos varios informes publicados que respaldan que el CAR-T ambulatorio es más rentable que el hospitalario. Además, preservaremos camas de hospital. Sabes, realmente las necesitamos. También ayudará a prevenir la propagación de infecciones asociadas al hospital, que es un problema creciente. Y, por último, limitarse únicamente a la atención hospitalaria no es sostenible para el campo del CAR-T, considerando la cantidad de productos en desarrollo y el creciente número de indicaciones. Ahora, si realmente pensamos en cuáles son los factores que hay que considerar al decidir entre la administración hospitalaria o ambulatoria, he enumerado lo que creo que son los aspectos más importantes a tener en cuenta. En primer lugar está la indicación del CAR-T. Se trata de una indicación aprobada por la FDA, de un producto aprobado por la FDA, o es un ensayo clínico. Es en oncología o es en otro campo. La mayoría de los centros, incluido el nuestro, y ciertamente la experiencia con los ensayos clínicos iniciales de estos productos CAR-T que tenemos hoy en día, favorecen el manejo hospitalario,
simplemente porque no se está muy familiarizado con las toxicidades y se quiere anticipar a ellas, especialmente en el contexto de un ensayo clínico. En segundo lugar, la selección de pacientes. La edad, el estado funcional, las comorbilidades, especialmente las enfermedades cardíacas y las infecciones, son factores importantes para determinar si un paciente estará seguro permaneciendo como ambulatorio o si necesita ser monitorizado en el hospital. El volumen de la enfermedad se ha asociado en muchos estudios con el riesgo de toxicidades y toxicidad severa, así que eso es algo que debe ser considerado. Y realmente, el mejor momento para la infusión, tú. ¿Estás tratando de infundir tan pronto como las células están listas o tienes algo de tiempo para optimizar al paciente? Hay una salvedad respecto a eso. No quieres esperar demasiado y perder la oportunidad de infundir los CAR-T, pero a veces tienes la oportunidad de hacer algo más de terapia puente para optimizar al paciente y hacerlo más seguro para una infusión ambulatoria. Ahora, la profilaxis contra el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad o ICANS, este es otro aspecto importante de esto. Hay muchos estudios pequeños que han investigado esto. Quizá el más popular es la cohorte 6 del estudio ZIL-1, donde usaron dexametasona profiláctica junto con la infusión de CAR-T. Pero ese es otro, ya sabes, otro factor aquí, vas a usar profilaxis. ¿Qué profilaxis y por qué? ¿O vas a optar por el manejo preventivo de las toxicidades? Y si vas a hacer eso, vas a hospitalizar al paciente. ¿O vas a intentar abordar estas toxicidades de manera ambulatoria? ¿Cuál es tu capacidad para cada una de estas soluciones? Siempre está el elemento del apoyo psicosocial para el paciente, la presencia de un cuidador, el transporte, los recursos económicos, la educación y el nivel de comodidad tanto del paciente como del cuidador, eso importa mucho. El apoyo del personal y de las instalaciones, cómo está la situación de camas en tu centro. ¿Quién es personal capacitado, especialmente si es fuera del horario habitual? Sabes, la mayoría de estas complicaciones suelen ocurrir, ya sabes, tarde en la noche o temprano en la mañana. Quieres asegurarte de que tienes personal capacitado disponible. Y luego, obviamente, la cobertura financiera y los costos de la atención. Para la mayoría de los programas, al menos en Estados Unidos, tiene sentido hacer esto de manera ambulatoria y no como paciente internado. Ahora, rápidamente quiero recordarles a todos porque esto es importante. Simplemente recordando, ya saben, hablando sobre la eficacia de CAR-T y los linfomas en recaída y el mieloma múltiple. Entonces, de nuevo, este es el famoso estudio Cholar donde se observan los resultados para el linfoma de células B grandes primariamente refractario o el linfoma de células B grandes en recaída, especialmente aquellos que recaen rápidamente después de un trasplante autólogo de células madre. Sus resultados eran bastante malos, ya sabes, una supervivencia media de 6 meses o menos. Luego tenemos el Suma 1. Se puede ver cierta mejoría en la SLE, ya sabes, alrededor del 30 y tantos por ciento a los 5 años. Después de eso, tenemos los ensayos aleatorizados de CAR-T en la segunda línea de tratamiento, y se puede ver que, tanto en el contexto de Axicel como del Isocel, hay una mejoría en la SLE. Y en el contexto de Axicel, también vemos una mejoría en la SG en comparación con la terapia estándar. Ahora, pasando rápidamente a mieloma, la supervivencia media para el mieloma ahora es mucho mayor de lo que era antes, pero lamentablemente no es así cuando el paciente tiene una enfermedad refractaria triple o pentaclase. Este es un conjunto de datos grande que mostró que la supervivencia para esos pacientes es de aproximadamente 6 meses nuevamente. Y estos son los datos para IDECEL. La mejoría en la SLP fue muy notable en el estudio de fase 1. Lo mismo se observó con el otro producto, Cilta-Cel. Y después de eso, tuvimos ensayos aleatorizados tanto para IDECEL como para Cilta-Cel, ambos mostrando una mejoría en la SLP en comparación con las terapias estándar. Y ahora, esto es,
ya sabes, hacia dónde se dirige el campo, que es el CARTE de CD19 y realmente los CARTE en enfermedades autoinmunes. Queremos destacar un informe que se publicó el año pasado en The New England Journal of Medicine, que mostró que los pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente los pacientes con lupus, pudieron entrar en remisión y mantenerse en remisión después de recibir CARTE de CD19. Así que, potencialmente, este será otro ámbito y otro espacio donde podremos ofrecer estas terapias. Y en las enfermedades autoinmunes, incluso queremos ser aún más cuidadosos con las toxicidades y hacer que sea aún más factible como tratamiento ambulatorio. Ahora, pasando a hablar sobre las toxicidades del CAR-T, que es el tema central aquí cuando se trata de la infusión ambulatoria de esta terapia. Y realmente, la receta para una administración segura de CAR-T depende de múltiples factores, ¿sabes? Como ya hemos mencionado, el primer factor, obviamente, es el paciente. Queremos asegurarnos de que el paciente esté lo suficientemente apto para recibir esta terapia. Queremos asegurarnos de que tengan un cuidador, que cuenten con el apoyo psicosocial que necesitan. Tienen que permanecer cerca del centro, al menos durante 28 días. Y queremos brindar mucha educación, tanto al paciente como a su cuidador. También quieres asegurarte de que tienes al personal adecuado, que estén capacitados en res. Vas a necesitar a tus enfermeros, vas a necesitar a tus APPS, tus farmacéuticos, tu asesor financiero, tus coordinadores de CAR-T. Vas a necesitar a todas estas personas, a tus colegas de la UCI. Ellos tienen que estar preparados en caso de que, ya sabes, ocurra algo, y lamentablemente, con estas terapias, las cosas sí suceden. Entonces, también quieres estar preparado en cuanto al manejo si surgen complicaciones. Así que asegúrate de tener tocilizumab disponible y también de contar con la experiencia necesaria y sentirte cómodo. Y además, debes supervisar y monitorear tu proceso, resolver problemas y asegurarte de que estás mejorando constantemente tus procedimientos para trabajar con pacientes de CAR-T. Las toxicidades del CAR-T son comunes y si ocurren. Este es un informe anterior que mostró que aproximadamente entre el 80 y el 90% de los pacientes experimentarán toxicidades, y realmente las toxicidades abarcan casi todos los sistemas de órganos. La mayoría de las toxicidades ocurren dentro de los primeros 100 días y, afortunadamente, la mortalidad no relacionada con recaídas sigue siendo baja, alrededor del 4%, así que menos del 5% en la mayoría de los informes publicados. Esto es una especie de resumen de cómo debería verse la línea de tiempo de las toxicidades. Como la mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos en la llamada ahora sabemos, el CRS y el ICANS son las toxicidades más comunes o las toxicidades únicas de estas terapias, y suelen ocurrir dentro de las primeras 2 semanas. Y luego tienes los problemas con los conteos sanguíneos, tienes aplasia de células B en el contexto de un CAR dirigido a CD19, por ejemplo. También, como saben, ha habido reportes sobre trastornos del movimiento y neurotoxicidades tardías en el caso de las terapias CAR-T dirigidas a BCMA, y luego, segundas neoplasias. Así que, todas estas cosas deben ser monitoreadas tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, para fines de la infusión ambulatoria, realmente te enfocas más en estas cosas que suceden al principio, dentro de los primeros 30 días después de la infusión. Ahora, pasando a hablar sobre las toxicidades agudas. Primero comenzaremos con las toxicidades de la quimioterapia DLD, es decir, la fludarabina y la ciclofosfamida, que son el régimen de depresión más común para la mayoría de los CAR-TS, tanto los aprobados por la FDA como para la mayoría de los ensayos clínicos. Y, bueno, esto no es una dosis pequeña de quimioterapia, y, ya sabes, las personas pueden tener cierta toxicidad. Tendrán algo de mielosupresión, normalmente durante 3 a 4 semanas. Podrían necesitar transfusiones. Podrían necesitar factor de crecimiento y ciertamente antibióticos profilácticos. Así que, ya sabes, necesitas estar familiarizado con estas cosas. Y, bueno,
Los programas que tienen departamentos o programas de trasplante de médula ósea están muy familiarizados con este tipo de situaciones. Pero, si es fuera de eso, la gente también puede familiarizarse con la quimioterapia de dosis alta y sus complicaciones. Las toxicidades gastrointestinales tampoco son infrecuentes, como la mucositis y las náuseas. Así que quieres asegurarte de que los pacientes estén siendo manejados para eso, especialmente cuando están como pacientes ambulatorios y no los estás revisando en el hospital cada pocas horas. Y algunas toxicidades únicas. La ciclofosfamida puede ser cardiotóxica y la fludarabina puede ser neurotóxica. Así que también hay que estar atentos a esas. Y puede que se necesite un ajuste de dosis renal y hepático en algunos de nuestros pacientes con CAR-T. Ahora, pasando al síndrome de liberación de citocinas, o CRS. Y como pueden ver aquí, el CRS realmente puede afectar a cualquier órgano, pero lo que más comúnmente vemos, al menos en la fase temprana, son fiebre, fatiga, diaforesis y taquicardia. Pero, ya saben, cualquier otro sistema de órganos también puede verse afectado por el CRS, sin duda. Los mecanismos del CRS, según lo entendemos hoy en día, son que inicialmente ocurre una liberación local de citocinas como resultado de que los CAR-Ts se unen a las células tumorales y luego interactúan con los macrófagos tisulares. Se produce una liberación de muchas citocinas, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, interferón gamma. Y luego de eso, habrá una liberación aún mayor de citocinas que también pueden llegar a la circulación y provocar las manifestaciones de lo que llamamos síndrome de liberación de citocinas. El manejo, sí, ya sea ambulatorio u hospitalario, es lo mismo. Hay que descartar otras etiologías, especialmente infecciones. Estos pacientes tienen riesgo de infecciones. Grado y cuidado de apoyo, pero yo diría que si lo vas a manejar de forma ambulatoria, quizá quieras considerar usar tocilizumab antes que después, especialmente si el paciente tiene un mayor riesgo de empeorar y necesitar hospitalización y cosas por el estilo. Luego, para grado 2 o superior, el uso de tocilizumab es bastante estándar. El inhibidor del receptor de IL-6, los esteroides se usan comúnmente y luego algunos de los otros medicamentos que también se pueden utilizar están listados aquí en esta diapositiva. Y esto es solo un rápido diagrama para mostrarte cómo manejar estas complicaciones. Ya sabes, los casos de grado 3 y 4 se manejan principalmente en la UCI en la mayoría de los centros. Luego tienes el síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias, o ICANS, o, como se le llama más comúnmente, simplemente neurotoxicidad, una fisiopatología bastante similar. Las CAR-T se pueden llegar al cerebro y pueden liberar citocinas en el sistema nervioso central. Y esto puede llevar a las manifestaciones de la neurotoxicidad. La más temida de todas es el edema cerebral y las convulsiones graves. Y les digo a la mayoría de los pacientes, sabes, el ICANS en su mayoría, prácticamente en todos los pacientes, será una enfermedad autolimitada. Solo tendrás querrás asegurarte de que estén seguros durante todo el proceso y también intervenir con algunos de los medicamentos que han demostrado ser efectivos para tratar esto. Sabes, lo que se ha usado principalmente para tratarlo son los esteroides. También hay datos sobre el uso de anakinra como segunda línea, y ahora algunos centros están investigando y utilizando quimioterapia intratecal para casos graves de neurotoxicidad que no han respondido a los esteroides o a anakinra. También queremos no queremos olvidarnos de otras posibles etiologías aquí. Una de ellas es la progresión de su cáncer, y la enfermedad leptomeningia puede tener una presentación bastante similar. Así que asegúrate de hacer una punción lumbar o una resonancia magnética cerebral y realmente descarta infecciones y la progresión de la enfermedad como posible causa.
Y de nuevo, esto es solo para mostrar que los grados 3 y 4 normalmente también se manejan principalmente en la UCI en la mayoría de los centros. Y para la clasificación, la mayoría de los centros, incluido el nuestro, ahora solo usamos el sistema de clasificación A. Ahora, la mortalidad no relacionada con recaídas, así que cuando piensas en administrar CAR-TS de forma ambulatoria y tratas de pensar cuáles son mis, ya sabes, más allá del CRS, cuáles son, que más debería estar preparado para enfrentar en términos de riesgos. Y ahora tenemos datos realmente de un gran metaanálisis de 7,000 pacientes. Ya sabes, analizaron 18 ensayos clínicos y 28 estudios en el mundo real y publicaron sus resultados en Nature Medicine el año pasado. Y puedes ver que Axicel y Cilta-cel se asociaron con una mayor mortalidad no relacionada con recaídas en comparación con otros productos CAR-T. La mortalidad no relacionada con recaídas dependió del tipo de enfermedad. El linfoma de células del manto tuvo un 10,6%. El mieloma múltiple, segundo con 8%, y el linfoma de células B grandes con mortalidad no relacionada con recaídas del 6,1%. Y luego, si miras las causas más comunes de mortalidad no relacionada con neuroblastoma, tienes infecciones, 50%, y luego todo lo demás, ya sabes, la mortalidad acumulada no relacionada con neuroblastoma por CRS y CANS e incluso HLH es de alrededor del 11%. Y luego, otras neoplasias malignas representan, ya sabes, entre un 7 y 8%, y las enfermedades cardiovasculares alrededor del 7%. Entonces, nuevamente, usted desea ser muy agresivo con la prevención y el manejo de infecciones, realmente tanto en la administración hospitalaria como ambulatoria. Tienes que estar pensando siempre en esto. Oh, ahora bien, tenemos herramientas para predecir la toxicidad de las CAR-T o quien la padece. Y múltiples estudios retrospectivos han analizado esto. Hay, ya sabes, un tema emergente que se observa en todos estos estudios. Cosas como un alto volumen tumoral, ya sea basado en una tomografía o por la infiltración de células leucémicas en la médula ósea, o incluso algo tan simple como un LDH elevado, esos factores se han asociado con una mayor frecuencia de toxicidades e incluso con una mayor gravedad de las mismas. Para esos pacientes, quieres pensar muy cuidadosamente si están listos y es seguro administrarles el tratamiento de forma ambulatoria. Y a veces aquí es donde el papel de la terapia puente puede ser relevante. Y hablaremos un poco más sobre eso en unas cuantas diapositivas. Pero ya sabes, un LDH alto, un estado inflamatorio en el momento de la infusión, ya sea con un CRP basal alto o una ferritina basal alta, conteos sanguíneos bajos, especialmente trombocitopenia, todos estos se han asociado con un mayor riesgo de CRS severo y neurotoxicidad severa. Este es otro conjunto de datos que analiza el volumen tumoral metabólico visto en la tomografía PET y el riesgo de toxicidades observadas en pacientes con linfoma. Y puedes ver que básicamente lo que muestra es que si tienes un bajo volumen de enfermedad en el momento de la infusión de CAR-T, vas a tener menor riesgo de complicaciones e incluso realmente mejor supervivencia y mejor supervivencia libre de progresión también. Otra herramienta disponible para que todos la usen es el uso del puntaje 6. El puntaje 6 es un sistema de puntuación realmente validado para el estrés endotelial, básicamente, y utiliza análisis de laboratorio comunes como creatinina, LDH y plaquetas. Varios centros han investigado cómo usarlo o modificarlo para poder predecir CRS, EICANS y SHOC. Ya sabes, tengo datos aquí de al menos uno de estos informes y el puntaje 6 basal combinado con ferritina puede
puede usarse para predecir CRS en pacientes con linfoma tratados con Axocel y luego combinar el puntaje 6 con ferritina y PCR puede usarse para ICANS. Y ahora hay múltiples, diferentes publicaciones en mieloma y linfoma e incluso en LLA que muestran hallazgos similares de que el puntaje 6 puede ser útil para predecir toxicidades. Lo que personalmente me gustaría ver es más bien incorporar esto en estudios prospectivos y realmente validarlo de esa manera para que podamos tener más confianza en la utilidad de usar esto. Ahora, en cuanto a la evidencia para la terapia CAR-T ambulatoria, quiero destacar esta publicación de la AST y este es un documento de orientación del Comité de Guías de Práctica publicado por el Dr. Elaval y colegas en Transplantation and Cellular Therapy en 2023. Y realmente, para cualquiera que esté interesado en aprender más sobre esto, diría que es un excelente recurso donde se puede obtener una buena visión general y luego, realmente reflexionar sobre algunos de los temas clave cuando se trata de pasar de un proceso hospitalario a uno ambulatorio. Además, aquí tengo nuestro informe que publicamos en Bone Marrow Transplantation en 2022. Y bueno, repasamos nuestra experiencia con el CAR-T ambulatorio aquí en Oklahoma y mostraré algunos de los datos actualizados al final de esta presentación. Este es otro informe importante publicado por el Dr. Ahmad Dekau, pero fue un trabajo colaborativo multicéntrico donde analizaron los resultados del CISL ambulatorio en linfoma no Hodgkin. Y como pueden ver aquí, entre pacientes hospitalizados y ambulatorios realmente no hubo una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Una de las cosas a destacar de este informe también es que al menos la mitad de los pacientes en el grupo ambulatorio nunca requirieron hospitalización. Y bueno, eso es, ya sabes, eso es. Y las personas que sí necesitaron hospitalización ciertamente requirieron una estancia más corta de lo que sería si tuviéramos que comprometerlos a 2 o 3 semanas de hospitalización. Este es otro estudio que quiero destacar y es un estudio prospectivo. Un estudio prospectivo de fase 2 llamado Estudio Outreach. Analizó la administración del isocel tanto en el entorno hospitalario como ambulatorio y también en centros comunitarios. Y en este estudio, sabes, para resaltar algunas cosas que puedes observar, puedes ver que, aunque se evaluaron 126 pacientes, solo, sabes, 100 pacientes pudieron recibir la criopreservación local y luego solo unos 82 pacientes recibieron el CAR-T real. Así que, desafortunadamente, todavía perdemos pacientes por la enfermedad y por otras razones, así que aún hay margen de mejora en el proceso de CAR-T en general. Pero luego, cuando se trata de los pacientes que realmente recibieron lisocel y fue decisión del investigador elegir si hacían el monitoreo de manera ambulatoria o en hospitalización, puedes ver que unos 57 pacientes terminaron siendo ambulatorios y luego 25 pacientes terminaron hospitalizados. Y estos son los principales resultados de este estudio de fase 2. De nuevo, esta es la supervivencia libre de progresión, absolutamente ninguna diferencia entre los pacientes ambulatorios y los hospitalizados, lo cual es muy tranquilizador de ver. Algunos de los otros puntos destacados de este estudio. No se observó ningún caso de CRS de grado 3 o superior en este estudio. Bueno, se podría argumentar que es el producto, el tipo de producto que se está usando, pero yo también diría que en general se observa en múltiples estudios y con varios productos ahora, que el riesgo de CRS grave e incluso de ICANS grave es menor que lo que se vio en los estudios iniciales. Simplemente porque hay un poco más de experiencia y un poco menos de enfermedad en muchos pacientes al momento de la infusión. ICANS de grado 3 o superior se observó en el 12% de los pacientes en el entorno ambulatorio frente al 4% de los pacientes en el entorno hospitalario. La tasa de hospitalización seguía siendo relativamente alta, 78%. Sin embargo, con una duración media corta de aproximadamente 6 días. La razón más común para la hospitalización seguía siendo
el síndrome de liberación de citocinas y las fiebres, y luego, como he mencionado, realmente no hubo diferencias significativas en los resultados entre los grupos ambulatorio y hospitalario, Así que, al ser un conjunto de datos prospectivo, esto también nos da, ya sabes, tranquilidad sobre la seguridad del proceso ambulatorio. Ahora pasaré a hablar sobre nuestra propia experiencia aquí en el Centro de Cáncer Stephenson de la Universidad de Oklahoma. Un poco de contexto sobre el sistema de salud aquí en el estado, donde estamos ubicados. Somos el único programa de trasplante y terapia celular aquí en el estado de Oklahoma. Oklahoma tiene una población de alrededor de 4 millones de personas, incluyendo 700,000 personas en el área metropolitana de la ciudad de Oklahoma. Oklahoma ocupa el puesto 47 en atención médica. Así que, lamentablemente, somos uno de los estados donde hay muchos problemas con la atención médica y el acceso a la salud. Hay mucho, ya sabes, cáncer. Estamos muy arriba en el ranking, somos el séptimo estado con más casos de cáncer en el país y el sexto con mayor índice de pobreza también. Así que nuestros pacientes, por lo general, vienen con muchas comorbilidades y problemas para acceder a la atención médica. Muchos de ellos también tienen dificultades económicas. Y tienes que lidiar con todo esto para asegurarte de que el proceso de CAR-T, especialmente si se realiza de manera ambulatoria, pueda ser seguro y efectivo para ese paciente. Ahora, nuestro programa ha sido ambulatorio desde el principio, así que ya llevamos más de 5 años así. No usamos profilaxis planificada. No utilizamos eso. No usamos ningún tipo de monitoreo remoto. No lo mencioné antes, pero hay algunos estudios pequeños publicados sobre el uso de monitoreo remoto, ya sea con nuevos dispositivos o monitoreo de signos vitales a través de parches, aparatos y otras cosas también. Nosotros no usamos eso en nuestro programa. Nosotros simplemente confiamos en el cuidador, ya sabes, un termómetro normal, mucha educación, y confiamos en que sigan las instrucciones, que revisen los signos vitales y nos llamen si tienen algún problema. Nosotros podemos administrar todos los CAR-TS aprobados, todos los CAR-TS aprobados aquí, ya sabes, y, en nuestro programa también hemos trabajado con muchos productos en investigación, pero como mencioné al principio de esta charla, esos se tratan de manera diferente. Yo recomendaría tener precaución al administrar productos en investigación completamente de forma ambulatoria, especialmente cuando todavía es una terapia muy nueva. Hay que hablar con el patrocinador, el paciente y el programa de CAR-T para asegurarse de que todos estén cómodos con el proceso. Y luego, nosotros, al estar en un gran centro académico, contamos con un equipo de CAR-T disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, compuesto por muchas personas de diferentes áreas, y tenemos la capacidad de hacer ingresos directos a nuestra unidad de trasplante de médula ósea si surgen complicaciones, incluso en medio de la noche. Así que este es el estado actual del programa aquí. Y voy a mostrar estos datos. Es una cohorte de aproximadamente 107 pacientes tratados con productos comerciales de CAR-T. La mayoría de estos pacientes tenía un buen estado funcional, el 90% con un ECOG menor de 2, es decir, de 0 a 1, y una edad media de 60 años. Las indicaciones más comunes fueron linfoma de células B grandes, en aproximadamente la mitad de los casos, seguido de mieloma múltiple, alrededor del 26%, y luego leucemia linfoblástica aguda de células B. El producto de CAR-T más comúnmente administrado en este conjunto de datos fue Axi-cel, seguido de ide-cel y luego Ruxi-cel. El 66% de los pacientes presentó CRS. El 20% de los pacientes tuvo ICANS, pero en realidad solo el 10% de los pacientes presentó CRS o ICANS de grado 3 o superior. Así que, como pueden ver, es ciertamente un porcentaje manejable de pacientes. 26 de los pacientes desarrollaron una infección dentro de los primeros 100 días después de la infusión. Nuevamente, múltiples reportes de varios centros muestran un riesgo de infección que va del 5 al 30%. Así que eso realmente debe ser vigilado y monitoreado cuidadosamente también. El 78% de los pacientes requirió hospitalización, y realmente las razones más comunes de ingreso fueron fiebre, síndrome de liberación de citocinas y luego neurotoxicidad o síntomas neurológicos. Como saben, margen de mejora en lo que respecta al manejo. Algunas de estas toxicidades pueden manejarse de forma ambulatoria,
especialmente el síndrome de liberación de citocinas grado 1. Hay un informe del Medical College of Wisconsin, publicado en Blood Advances, que demostró también su experiencia manejando el síndrome de liberación de citocinas grado 1 en una unidad ambulatoria. Así que, si quieren saber más sobre eso, les recomiendo leer ese artículo. Pero realmente, si puede formar un equipo, para nosotros ha sido más bien un tema de personal. No hemos podido tener una clínica abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso realmente ayudaría a manejar algunas de estas complicaciones en pacientes ambulatorios y evitaría hospitalizar a muchos de los casos de CRS de bajo grado, e incluso potencialmente la neurotoxicidad si se desarrolla más experiencia y confianza en ese manejo también. Y quiero resaltar que encontrar un cuidador o cuidadores sigue siendo un desafío para muchos pacientes que necesitan CAR-T. Así que eso es algo en lo que nosotros, en el campo, debemos seguir trabajando, especialmente en el entorno ambulatorio. El cuidador es un elemento crucial para que el proceso sea seguro y exitoso. Así que este es, ya sabes, mi enfoque sobre quién debería recibirlo de manera ambulatoria y quién debería recibirlo como paciente hospitalizado. Si un paciente adulto, realmente hay datos muy limitados en cuanto a la terapia CAR-T pediátrica en el entorno ambulatorio. Así que para adultos. Y no soy oncólogo pediátrico, así que no voy a comentar sobre eso. Pero para adultos hasta los 65 años, si tienen un buen estado funcional, es decir, ECOG 01, sin infecciones activas ni lesiones orgánicas agudas, especialmente si son graves, buenos recuentos sanguíneos, bajo volumen de enfermedad según los hallazgos de la médula ósea, su LDH o su último estudio de imagen. Ciertamente, si tienes un cuidador y pueden quedarse cerca del centro de CAR-T, recomendamos idealmente estar a entre 30 y 60 minutos en coche de nuestro centro. Y que realmente comprendan bien el proceso y la toxicidad potencial. Y yo diría que esos pacientes deberían permanecer como ambulatorios, quimioterapia LD ambulatoria, infusión de CAR-T ambulatoria y monitoreo ambulatorio. Ya sea con monitoreo ambulatorio diario durante los primeros 14 días, y luego después esto incluso se puede espaciar bastante. Y luego, para los pacientes de 75 años o más, no hay un límite de edad para CAR-T. Así que los pacientes aptos en sus 80 años, o, ya sabes, deberían recibir CAR-T si eso es lo que necesitan. Pero si son mayores y tienen mal estado funcional, especialmente si tienen bajos recuentos o trombocitopenia, alto volumen de enfermedad, LDH elevado, y ciertamente si hay problemas con el cuidador o el alojamiento, entonces el CAR-T ambulatorio va a ser más complicado. Aún así, yo abogaría por la quimioterapia LD ambulatoria y tal vez también por la infusión de CAR-T de forma ambulatoria. Pero entonces quizá quieras considerar la hospitalización preventiva, ya sea poco después de la infusión de CAR-T o al primer signo de toxicidades, incluso si son leves. Y para todos los demás pacientes, abogaré por, realmente, una discusión exhaustiva y detallada caso por caso con el paciente, con su cuidador principal y con el equipo médico especializado de CAR-T para asegurarnos de que este proceso se haga de una manera completamente segura y que esté perfectamente alineada tanto con la comodidad y los objetivos terapéuticos del paciente como con los objetivos generales del programa para el tratamiento de la terapia CAR-T. Algunas direcciones futuras. Creo que necesitamos mejorar el acceso a CAR-T tanto en Estados Unidos como a nivel global. Hay, ya sabes, más cosas que se pueden hacer en ese ámbito. Y realmente superar barreras psicosociales como la cobertura financiera, el cuidador o el alojamiento. Estas cosas siguen siendo problemas que vemos con los pacientes que tratamos a diario. Y, de nuevo, para recordarles a todos que la edad por sí sola no es un límite. Realmente hay que considerar todos los demás factores psicosociales, su estado físico y todo lo demás que hemos discutido hoy. Realmente necesitamos mejorar la seguridad de CAR-T, y ese es un tema aún más amplio. Necesitamos un régimen de linfodepresión más seguro, necesitamos construcciones de CAR-T más seguras, y realmente necesitamos generar evidencia de alta calidad para el manejo de las toxicidades de CAR-T, incluyendo en el entorno ambulatorio. Eso realmente ayudará a estandarizar el proceso también, y nos dará, ya sabes, confianza en las herramientas que tenemos. Y luego necesitamos más colaboraciones con todos los involucrados en esto, incluidos los aseguradores.
Tanto la atención hospitalaria como la ambulatoria tienen sus propios retos logísticos y financieros, pero el objetivo realmente es brindar una atención centrada en el paciente. Y esta filosofía debe prevalecer y realmente guiar la toma de decisiones aquí. El mensaje principal de hoy es que la terapia CAR-T es realmente un tratamiento que salva vidas, como hemos visto tanto en malignidades de células B como en malignidades de células plasmáticas. Realmente hizo una revolución en el tratamiento de las malignidades de células B y de células plasmáticas que han recaído o son refractarias. El campo de la terapia CAR-T seguirá creciendo y expandiéndose, incluso fuera del ámbito oncológico, especialmente en enfermedades autoinmunes. Limitar la terapia CAR-T únicamente a pacientes hospitalizados no es sostenible ni necesario para todos los pacientes. Eso tal vez, si hay algo que recordamos de esta charla, es esto. Muchos pacientes, según muchos informes, nuestros propios datos y los de otros centros, al menos un 20% o más de los pacientes pueden ser manejados completamente de manera ambulatoria y no requerirían hospitalización. Hacer que la terapia CAR-T sea más segura y accesible, incluso a través de programas ambulatorios, debe ser una prioridad en el campo. Esto está, ya saben, alineado con una mejor calidad de vida para el paciente y también con una mayor eficiencia financiera tanto para el paciente como para la institución. Gracias por escuchar. He incluido mi correo electrónico aquí. Si tienen preguntas, no duden en escribirme por correo electrónico. Y gracias de nuevo al IACH por la amable invitación y bueno, espero con interés cualquier pregunta o comentario para poder conversar al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor Aljuisi, por un seminario web realmente completo, muy bien estructurado y muy agradable. Muchísimas gracias. Y de hecho, ya tenemos muchas preguntas. Así que empezaré con una pregunta importante. Tenemos varias preguntas que en realidad van en la misma dirección, y se trata del papel de la telemedicina en el éxito y la viabilidad de este tipo de programas ambulatorios. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué consejo le daría a la audiencia? Porque obviamente tenemos muchos colegas que están escuchando, viendo, y estaban muy interesados en poder trasladar esto a su práctica. Sí, absolutamente. Quiero decir, este es definitivamente un tema candente en este momento. La manera en que al menos yo lo veo y como lo abordamos aquí en el programa es, ya sabes, realmente hay dos cuestiones aquí, el monitoreo y cómo vas a monitorear. Definitivamente necesitas monitoreo. Sabes, un paciente se va a casa después de la infusión, ¿eh? Necesita ser monitoreado. Ahora hay un espectro de cómo monitorearlos. Nosotros usamos probablemente la forma más básica de hacerlo, que es que necesitamos tener un cuidador. El cuidador necesita recibir orientación sobre qué debe observar, tener un termómetro, un oxímetro de pulso y revisar al paciente, y ese proceso nos ha funcionado. Obviamente nosotros. Bueno, obviamente, mostramos algunos de los datos de seguridad. Ahora, en el otro extremo de eso, sabes, hay algunas instituciones que si programan visitas de telemedicina, ya sabes, después del horario laboral para revisar al paciente. Oye, muéstrame tus números. Enséñame qué está pasando contigo. Y luego está el punto intermedio, donde ahora tienes monitoreo remoto, ya sea con un parche de temperatura o algo por el estilo. Personalmente, todavía abogo porque, si tienes un buen cuidador, con al menos algunas herramientas básicas, eso es suficiente. Ese solo porque tengas intervenciones más sensibles y más, agresivas, si no demuestras que eso cambia el resultado, y el resultado aquí no es la detección temprana del CRS en sí, sino que esa detección temprana mejore la morbilidad o la mortalidad. Bueno, fuera de eso, creo que solo añadirás algunos costos, añadirás otra carga de, ya sabes, servicios para tu equipo, para el paciente, y honestamente, no lo veo necesario. Dicho eso, también, si tienes, ya sabes, de vez en cuando, siempre hay casos particulares, alguien que tiene algún problema con su cuidador o que no puede leer bien o algo así, y quieres el parche o lo que sea en ese caso en particular, claro. Pero aplicar lo mismo para todos con estas cosas, yo no creo que sea realmente necesario. Maravilloso. Muchas gracias. Tenemos una especie de extensión de esta pregunta. Esto es del doctor Dishar.
¿Puede explicarnos cómo abordan la atención los fines de semana, días festivos, cuando la clínica ambulatoria puede estar cerrada? Creo que es muy. Sí, Pregunta pragmática. sí, sí, maravilloso. Yo creo que esta es una pregunta muy importante y como lo veo yo, y bueno, tal vez estoy sesgado porque también soy médico de trasplante de médula ósea. Así que, ya sabes, hemos construido mucho de esto a través de la estructura de trasplante de médula ósea, donde tenemos, ya sabes, una unidad de infusión híbrida. Puedes venir, cuando la clínica está cerrada, te pueden revisar ahí e incluso puedes recibir líquidos intravenosos o cualquier otra intervención que necesites, siempre y cuando no sea necesario estar hospitalizado las 24 horas. Si no tienes esa capacidad, entonces puede ser un poco complicado, ya sabes, decidir a dónde enviar a estos pacientes de inmediato. Definitivamente no quieres llevarlos a la sala de emergencias, así que entonces tendrás que, ya sabes, algo que se podría hacer es que, si tienes una unidad de hospitalización y tienes una cama extra para todos, entonces pueden venir y quedarse ahí unas horas para que los revisen y cosas así. Pero realmente recomiendo que los programas desarrollen algún tipo de unidad de infusión ambulatoria donde incluso puedas tratar tus toxicidades de grado 1 de manera muy segura y dar de alta al paciente desde ahí a su casa. Muchas gracias. Vamos a tomar unas cuantas preguntas más, pero antes de esto, porque tuvimos una solicitud. Si quieren tener estas diapositivas, tienen que hacer una solicitud directa al doctor Ajowaiji. Él es, Sí, por supuesto. Envíame un correo electrónico. tienes que tratar directamente con él. El ICH no distribuye las diapositivas de los ponentes. Sin embargo, este seminario web estará disponible en las próximas 24 o 48 horas, de acceso abierto, sin necesidad de iniciar sesión ni contraseña en la plataforma del ICH, y de hecho puedes obtener puntos CME. Habrá algunas preguntas que tendrás que responder para obtener tus puntos CME después de ver este seminario web. Esto es ich.org. Así que déjame volver a las preguntas. Y en línea con la pregunta sobre los fines de semana y los días festivos, ¿cómo manejas? ¿Por qué hay escasez de camas en la mayoría de los lugares, al menos en mi caso? Estoy- Entonces, ¿cómo manejamos el tema de la disponibilidad, la necesidad de una cama, cuando los pacientes están fuera? Quiero decir, ¿reservan una o dos camas o cómo gestionan esto? Sí, absolutamente. Eso es, sinceramente, un área en la que también podríamos mejorar. Ya sabes, cuando se creó el programa, hace unos 4 o 5 años, no esperábamos el crecimiento y la expansión que ha ocurrido hasta ahora. Así que si reservamos una o dos camas, pero tenemos más pacientes fuera que, si todos tuvieran un problema de inmediato y necesitaran ingresar, sería un desafío, y realmente no tenemos el mejor plan para abordar eso, pero necesitamos tener un plan para ello. Y creo que una de las cosas que quiero resaltar es que hay muchos datos sobre cómo prevenir toxicidades graves. Sabes, yo creo mucho en la terapia de puente. Soy de esas personas que, aunque pueda ser un poco controversial, no infundo las células de inmediato, que, para todos. Me gusta hacer una reducción tumoral previa. Necesito ver que los pacientes se sientan bien y todo eso, y eso ayuda a prevenir toxicidades graves. Así que si están fuera, incluso si tienen algo, no va a evolucionar muy rápido y puedes decidir qué hacer con ellos. Así que eso es una cosa. De lo contrario, reservar camas no va a ser factible. Te puedo decir que a la administración del hospital, seguro, no le gusta eso. Y en la misma línea, como campo, necesitamos mejorar nuestra evidencia sobre cómo manejar estas toxicidades, cómo predecirlas. Mencioné el puntaje a sex y cosas por el estilo. Ahora podemos desarrollar, obviamente, como aprendizaje automático y otras mejores herramientas para predecir, ya sabes, los problemas, cuándo pueden ocurrir y qué tan graves pueden llegar a ser. Tenemos que aprovechar eso. Simplemente tener camas disponibles no es la solución, aunque lo hagamos. Bueno, otra pregunta, y esto en realidad está en línea con, creo que es una de sus últimas diapositivas, creo. Entonces, alguien notó esto en su diapositiva y usted mencionó que el tratamiento ambulatorio
el entorno ambulatorio. Probablemente ayudará a mejorar la calidad de vida del paciente. Y aquí creo que hay una cuestión un tanto controvertida. ¿Cuál es la evidencia de que realmente el tratamiento ambulatorio, es decir, el tratamiento ambulatorio puede mejorar la calidad de vida? Y tenemos un comentario aquí de un miembro de la audiencia que dice, bueno, tal vez el nivel de ansiedad sería muy alto en el paciente ambulatorio en comparación con el paciente hospitalizado. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tienes datos sobre esto? Sí, no, no, no. Una gran pregunta. Entonces, puedo decirles cuál es mi interpretación de la evidencia y luego mi creencia personal de tratar pacientes todos los días con estas cosas. Los datos, siendo completamente honesto, creo que son un poco debatebles porque depende de qué estás usando para medir los resultados reportados por los pacientes en estas cosas y con qué frecuencia lo has hecho y cuál es el entorno real y todas esas cosas. Pero yo lo veo más a favor del tratamiento ambulatorio en comparación con el hospitalario, y eso no es CAR-T, que está menos estudiado. Eso es solo oncología en general, incluyendo trasplantes y cosas así, donde hay un poco más de datos. Así que yo lo interpreto como más favorable al tratamiento ambulatorio. Ahora, cuando trato a los pacientes en la consulta, sí, están ansiosos. Están comiendo cosas pero hemos evolucionado como campo. Hemos evolucionado. Sabemos más. Sabemos más que hace 5 años, así que los tranquilizamos. Por ejemplo, si llegas a este carte con un PET limpio, sabes, eres una persona sana, en forma, los tranquilizo. Nosotros, esto es, muchas de las cosas que hacemos son esto. Simplemente tranquilizamos a los pacientes. Oye, vas a seguir viniendo todos los días. Tienes tu termómetro. Tienes a tu cuidador. Tenemos un teléfono cubierto las 24 horas por nuestra enfermera encargada en la unidad de trasplante de médula ósea para pacientes hospitalizados. Les decimos, si no estás seguro, solo llámanos. Llámanos, hablemos. Y hemos visto que eso es muy efectivo. Sabes, el paciente aún puede estar en Cerner, no queremos que esté en Z, completamente libres de ansiedad tampoco. Y ellos dicen, no, voy a perder mi cita de mañana. Está bien, no queremos eso. Pero tampoco queremos que estén, ya sabes, demasiado ansiosos sin una razón clara. Y si estoy ansioso por algunas de las métricas, idealmente métricas basadas en evidencia, el volumen tumoral, el tipo de producto que estás infundiendo, otros problemas con el paciente, entonces voy a inclinarme por el lado más conservador y probablemente haré una admisión o intervención preventiva, cosas así. Otra cosa que también quiero resaltar porque surge, sale mucho incluso en reuniones, es la profilaxis. Ya sabes, si quieres seguir el cohorte 6 en sumo quieres usar esteroides, por 3 días o prefieres hacer una dosificación profiláctica. Nuestra interpretación de los datos aquí es que esto es mixto, ¿sabes? Nos preocupa la eficacia del CAR-T. Sabes, estos son estudios pequeños, así que creo que la intervención preventiva es mejor que la profilaxis, al menos así es como lo interpretamos aquí. Y la naturaleza de la profilaxis es que si vas a hacer una estrategia igual para todos y dar profilaxis a todos, entonces seguro que estarás sobretratando a algunos pacientes. Pero tal vez se pueda hacer una profilaxis selecta en donde alguien, digamos una célula del manto que recibe, Prexicel con mucho volumen tumoral, tendrá un alto riesgo de CRS grave y CANS. Estos son los pacientes que pueden considerar la profilaxis, pero decir que todos los pacientes con CAR-T deberían recibir profilaxis no es algo que no creo que sea necesario. Excelente. Una última pregunta del doctor Eric Hertz de Zurich. Hola Eric, y gracias por la pregunta porque Eric es un buen amigo y hace unos años fue el jefe del grupo de enfermería de la EBMT. Y su pregunta es sobre si ya tienen experiencia con células CAR-T en melanoma o enfermedades autoinmunes y, por supuesto, en el entorno ambulatorio. Sí, así que, muy buena pregunta. Está en proceso, aún no ha sucedido, así que hay dos cosas que decir al respecto. Las enfermedades autoinmunes, todavía están, en ensayos clínicos, así que trabajaremos con el patrocinador y nos aseguraremos de que lo hagamos de una manera, porque tenemos que documentar las cosas de manera oportuna, entre otras cosas.
Así que tal vez al menos empezar como pacientes hospitalizados para asegurarnos de que estamos completamente al tanto de lo que está pasando es el camino a seguir. Esa ha sido nuestra estrategia con los ensayos clínicos, que somos más bien neutrales. Empezamos como pacientes hospitalizados y después de 2 o 3 pacientes, podemos cambiar a ambulatorio si nos sentimos cómodos. El producto de melanoma al que tal, supongo que nos estamos refiriendo. El problema va a ser la IL-2. La IL-2 que tienes que administrar a los pacientes después de la infusión celular va a ser sumamente difícil de hacer en un entorno ambulatorio, tanto por cuestiones logísticas como de seguridad. Pero más allá de la IL-2, si están bien, creo que se puede monitorear de forma ambulatoria. Eso es lo otro que quiero resaltar. Obviamente necesitamos constructos más seguros donde, como sabes, la gente tiene, como sabes, hay experiencia, hay un producto aprobado en el que fraccionan la dosis en PAL. Entonces, tal vez, ya sabes, algunas de estas estrategias, ya sabes, cuando estás dando las células y cuántas células y qué otra terapia estás dando y en qué momento, es probablemente el camino a seguir para abordar algunas de estas cosas. Excelente. Muchas gracias, Ta. Este ha sido un seminario web encantador. Y al llegar al final de este seminario web, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su tiempo, su participación, sus preguntas y su compromiso con el avance del cuidado de los pacientes. Creo que la discusión de hoy sobre el uso ambulatorio de las terapias con células CAR-T ha resaltado no solo el progreso extraordinario que hemos logrado, sino también la importancia de la innovación, la colaboración y la adaptabilidad en la transformación de la manera en que ofrecemos tratamientos de vanguardia. Y esta transición hacia la terapia CAR-T ambulatoria no es solo un cambio logístico, es un paso audaz hacia una atención oncológica más centrada en el paciente, accesible y sostenible. Así que sigamos, como hoy, compartiendo experiencias, aprendiendo unos de otros y empujando los límites de lo que es posible. Y aquí, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar la amplia gama de actividades educativas de alta calidad que les ofrece la Academia Internacional de Hematología Clínica. Contamos con una plataforma muy dinámica, ICH.org. Ofrecemos acceso libre y gratuito a una gran cantidad de recursos, incluyendo seminarios web para médicos, enfermeros, farmacéuticos, clubes de revistas, discusiones basadas en casos, programas dedicados, la ICH Transplant Academy y la ICH Myeloma Academy. Y todos estos recursos, de hecho, la mayoría de ellos, ahora están siendo traducidos al español y al chino. Y estos recursos están diseñados para promover el aprendizaje continuo, fomentar el diálogo global y apoyar a los clínicos e investigadores en la prestación de la mejor atención a los pacientes en todo el mundo. Así que, los invitamos cordialmente a explorar la plataforma de ICH y aprovechar al máximo este valioso contenido. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Gracias, doctor Aljuici. Y hasta la próxima, cuídense y sigan inspirados. Adiós. Gracias, doctor Mari, gracias.